Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La noche había caído sobre la ciudad como un velo oscuro y denso, amortiguando todos sus sonidos habituales. Las farolas proyectaban halos pálidos, distorsionados por la llovizna que había empezado a caer, volviendo los adoquines resbaladizos y traicioneros. Por estos estrechos callejones, un grupo de hombres avanzaba, confiado y seguro de sí mismo. Cada uno llevaba la máscara de la arrogancia, la máscara de los depredadores que nunca dudan de su presa. Pensaron que esta noche sería sencilla, una cacería fácil para llenar sus bolsillos y satisfacer sus egos. No sabían que se estaban aventurando en la guarida de una mente más afilada que sus cuchillos. El hombre al que se dirigían parecía insignificante. Una figura recta, pero sin una presencia imponente, vestida con sencillez, casi sin nada destacable. Sus gestos eran tranquilos y mesurados, y sin embargo, cada movimiento delataba una maestría ancestral y silenciosa. Tras su mirada serena se escondía una vigilancia inquebrantable, forjada durante años donde cada segundo podía decidir la vida o la muerte. Había visto situaciones similares, trampas, amenazas. Sabía que el peligro a menudo se ocultaba en la banalidad. A medida que los hombres se acercaban, riendo y burlándose de lo que consideraban un simple objetivo, una tensión invisible se apoderó de él. El aire parecía vibrar a su alrededor. Cada paso de sus adversarios era registrado, cada respiración analizada. Conocía el instinto del depredador y sabía cómo sacarle ventaja. Lo que ellos desconocían era que tras el hombre común se escondía un oficial entrenado, un maestro de la estrategia y de reflejos rápidos, capaz de convertir el más mínimo error de sus enemigos en una trampa mortal. La lluvia arreció, y con ella, el silencio se hizo más denso. El hombre no tenía miedo. Había aprendido a no dejar que el miedo dominara sus acciones. Sus dedos rozaban discretamente los objetos a su alrededor, midiendo, anticipando, preparándose. Las risas y los susurros de los bandidos se acercaban cada vez más, pero no había pánico en sus ojos, solo una fría concentración. Sabía que la fuerza bruta podía prevalecer, pero que la inteligencia, la paciencia y la experiencia podían aniquilar. Entonces llegó el momento. Un error, un impulso, un movimiento mal calculado de uno de los hombres, y todo cambió. El instante aparentemente insignificante se volvió crítico. Con un movimiento preciso, casi invisible, el hombre común reveló la profundidad de su preparación. Sus reacciones fueron fluidas, casi demasiado rápidas para que el ojo humano las siguiera. Los bandidos, que creían poder manipular la situación a su antojo, se dieron cuenta demasiado tarde de que la presa fácil nunca había sido vulnerable. La presa, en realidad, era el cazador. Y en este silencio, ahora roto solo por los sonidos de una lucha y gritos de sorpresa, la noche misma parecía contener la respiración, presenciando una confrontación que iba mucho más allá de la mera violencia. Aquí, cada gesto contaba la historia de un hombre que había aprendido a sobrevivir cuando todo parecía perdido, que había transformado lo ordinario en extraordinario y que, esta noche, recordaría a todos aquellos que se atrevieran a subestimar lo que ciertas fuerzas se esconden tras los rostros más modestos. El entrechocar de pasos y armas en los callejones había dado paso a una calma inquietante. El hombre, que hasta entonces parecía común y corriente, observaba a los bandidos retirarse sorprendidos, algunos apenas capaces de comprender lo que acababa de ocurrir. Cada movimiento de sus adversarios era analizado meticulosamente, cada aliento contaba. Sabía que la victoria nunca se alcanzaba con prisas, había que esperar, atacar en el momento oportuno y, sobre todo, mantener el control. La lluvia seguía cayendo, perlándose sobre sus hombros y deslizándose por su rostro. Sus ojos, con una calma escalofriante, escudriñaban las sombras, buscando la más mínima señal de traición o movimiento sospechoso. Los bandidos, por su parte, solo podían adivinar la magnitud de su pasado. En su arrogancia, no comprendieron que acababan de despertar una fuerza que jamás imaginaron. Había algo metódico en sus acciones. Sus movimientos eran rápidos pero mesurados, cada decisión emanaba de reflejos perfeccionados por años de entrenamiento y batallas que nadie en estos callejones había experimentado jamás.
Un solo paso en falso bastaría para exponerlos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras intentaban regresar a su vehículo, el hombre saltó hacia adelante con una precisión desconcertante. Neutralizó al primero con un movimiento fluido, usando su peso corporal y la velocidad de su reacción. El segundo intentó contraatacar, pero ya era demasiado tarde, cada movimiento del hombre era calculado, cada ataque anticipado. El miedo se apoderó de sus ojos, reemplazando la arrogancia que los había llevado hasta allí. No habló. No necesitaba palabras. Su mera presencia bastaba para tomar el control. Los bandidos, atrapados en el resbaladizo callejón, se dieron cuenta de que lo que habían creído una simple víctima era en realidad un maestro de la estrategia y la disciplina. Y en el silencio, roto solo por el sonido de la lluvia y sus respiraciones jadeantes, el hombre supo que la lección apenas había comenzado. Los dejó ir, pero con una condición: jamás olvidarían este encuentro. Cada paso que dieran a partir de entonces estaría marcado por la precisión de sus movimientos y la intensidad de su mirada. No había presa fácil esa noche. Ellos eran la presa fácil. El hombre cerró lentamente la puerta tras él, dejando que la lluvia borrara las huellas del enfrentamiento. En el silencio de su apartamento, cada gota que caía en el alféizar parecía marcar el ritmo de recuerdos enterrados. A primera vista, era un ciudadano común y corriente, pero tras esa máscara de normalidad se escondía una vida que había forjado su vigilancia, su precisión y su serenidad. Se desplomó en un sillón desgastado, con la mirada fija en la pared. Fotografías amarillentas, medallas casi olvidadas y documentos militares pulcramente ordenados evocaban un pasado que pocos podrían haber imaginado. Exoficial de una unidad de élite, había servido en misiones donde cada error le costaba la vida. Años dedicados a infiltrarse, anticiparse, neutralizar, años en los que había aprendido que la paciencia y la estrategia eran más poderosas que la fuerza bruta. El sonido de la lluvia enmascaraba el susurro de sus recuerdos, noches dedicadas a vigilar objetivos imposibles, operaciones donde las sombras eran su única aliada, decisiones tomadas en fracciones de segundo, donde el fracaso nunca era una opción. Cada misión lo había moldeado, cada enfrentamiento lo había preparado para este preciso momento. Sabía que lo que acababa de experimentar en el callejón era solo el comienzo de un ciclo aún más peligroso. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje anónimo: no lo olvidarán, y volverán. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Lo esperaba. Los hombres a los que se había enfrentado eran meros instrumentos. Tras ellos había fuerzas que aún no se habían dado cuenta de que habían despertado a un adversario mortal. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad bajo la lluvia. Las luces se reflejaban en los charcos, creando formas cambiantes, casi fantasmales. En ese escenario, se vio a sí mismo como lo que realmente era, un hombre forjado en el combate, la disciplina y la supervivencia. No era solo un ciudadano. Era un cazador, y de noche, estaba en casa. Un plan comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que debía permanecer invisible, pero preparado. Los próximos movimientos de sus enemigos serían predecibles, cada error sería aprovechado. Y esta vez, no dejaría margen de error. Esto ya no era una simple confrontación, era una guerra silenciosa, y él sabía que él era la sombra que sus adversarios jamás habían visto venir. Los bandidos no lo habían olvidado. Cada minuto desde su huida había estado marcado por el miedo y la ira. En un oscuro almacén a las afueras de la ciudad, se reunieron, susurrando palabras de frustración y venganza. Sus rostros estaban tensos, marcados por la incomprensión. ¿Cómo pudo un ciudadano común haberlos neutralizado con tanta eficacia? No podemos dejarlo pasar, gruñó uno de ellos, el más nervioso. Tenemos que atacar antes de que se prepare más. Pero incluso en su plan, había una vacilación, un miedo sordo que no podían controlar. La presencia invisible de un adversario superior los perseguía, y cada sonido, cada sombra en el almacén parecía ser su ojo vigilante. Mientras tanto, el hombre observaba la ciudad desde su apartamento. Sabía que este momento llegaría. Las pistas estaban por todas partes, mensajes codificados, contactos monitoreados, movimientos sospechosos.
no necesitaba sorprenderse para comprender el peligro, había anticipado cada movimiento desde el enfrentamiento en el callejón. Su experiencia en operaciones especiales le había enseñado a interpretar las intenciones antes de que se convirtieran en acciones. Preparó su entorno, posicionando objetos estratégicamente, comprobando cada salida, cada ángulo. En su mente, el callejón era solo un preludio. Los verdaderos adversarios se preparaban, y él debía estar listo para convertir su arrogancia en su perdición. Cada movimiento que hacía era preciso, calculado, como una coreografía invisible. Mientras tanto, los bandidos habían comenzado a reagruparse. Habían contactado con aliados, intentando comprender el pasado del hombre al que habían subestimado. Pero cuanto más investigaban, más se daban cuenta de que se enfrentaban a un adversario que la propia ciudad parecía proteger. Conocía sus costumbres, anticipaba sus alianzas y sabía exactamente cuándo y cómo atacar. Al caer la noche, más densa y oscura que antes, comenzó la cacería silenciosa. El hombre se movía como una sombra por las calles, calculando cada paso, midiendo cada respiración. Sus adversarios, creyéndose los cazadores, se encontraron en una trampa que ni siquiera habían imaginado. Y en la calma previa al enfrentamiento, una cosa era segura, ya no era una simple venganza, era una lección, escrita en las sombras por un hombre que nunca dejaba nada al azar. La lluvia había parado, pero la ciudad seguía envuelta en una espesa niebla, lo que hacía que los callejones fueran aún más propensos a las sombras. El hombre se movía en silencio, sus pasos apenas perceptibles sobre los adoquines húmedos. Cada gesto era preciso, cada respiración controlada. Sabía exactamente dónde estaban sus enemigos, cómo se comunicaban y, sobre todo, cuando eran vulnerables. Los bandidos, confiados tras sus preparativos, no se dieron cuenta de que los vigilaban. Creyeron haber recuperado la iniciativa, pero el hombre ya había anticipado cada uno de sus movimientos. A través de puntos ciegos, ventanas rotas y tejados con vistas a la ciudad, seguía cada una de sus acciones. Todo plan que habían ideado cayó en un silencio invisible, meticulosamente orquestado por un estratega experto. Empezó atacando donde menos lo esperaban. Sonó una discreta alarma, llegó una llamada de un cómplice neutralizado, un vehículo se detuvo sin explicación aparente. Cada interrupción sembró el pánico y la confusión. Los bandidos se dieron cuenta demasiado tarde de que ya no tenían el control. Su confianza se desvaneció a medida que el hombre se acercaba, siempre invisible, siempre preciso en sus cálculos. Entonces, con un movimiento de precisión casi sobrehumana, neutralizó al primer grupo aislado. Sin ruido innecesario, sin caos aparente, solo pura eficiencia. Sus gritos apagados se perdieron en los callejones mientras el hombre se desvanecía como una sombra entre los edificios. Cada ataque era un mensaje silencioso, subestimar a este hombre era el peor error que podían cometer. Mientras tanto, analizaba sus próximos objetivos. Los rumores de su presencia se extendían por la ciudad, pero él siempre iba un paso por delante. Cada detalle importaba, hábitos, reacciones, debilidades. Aprovechó el entorno, transformando la ciudad en una extensión de sus sentidos. Callejones, tejados, pasadizos estrechos, todo se convirtió en una herramienta para su plan. Al final de la noche, los bandidos estaban dispersos, desorientados y aterrorizados. Sus frágiles alianzas comenzaban a desmoronarse. Y en el fondo, el hombre, tranquilo e impasible, sabía que esto era solo el principio. La cacería no había terminado. Cada movimiento, cada decisión que tomara, acercaría a sus enemigos a la lección definitiva: nunca subestimes a alguien que parece común y corriente, pero está preparado para cualquier cosa. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre la niebla de la ciudad, tiñendo los edificios de grises y naranjas. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, como si contuvieran la respiración. El hombre sabía que había llegado el momento decisivo. Sus enemigos, ahora desorganizados y aterrorizados, habían intentado reagruparse para una ofensiva final. Pero él los esperaba, paciente, calculador, listo para atacar con precisión despiadada. Cada paso que daba resonaba en su mente, una repetición de años pasados. Las misiones, las operaciones imposibles,
las batallas donde cada error significaba una muerte segura, todo lo había preparado para este momento. No solo veía a sus enemigos, veía sus debilidades, anticipaba sus reacciones y sabía exactamente cómo usar su arrogancia en su contra. El enfrentamiento final tuvo lugar en una vieja fábrica abandonada, el lugar perfecto para un choque estratégico. Los bandidos, creyendo haber recuperado finalmente la ventaja, fueron atrapados por una serie de movimientos invisibles pero calculados. El hombre los neutralizó uno a uno, usando su confusión y miedo como armas contra ellos. Cada gesto era fluido, cada acción decisiva. En un momento dado, se detuvo, clavándole una mirada gélida al líder del grupo. «Pensabas que venías a por una presa fácil», dijo con calma, su voz resonando en el vacío, «pero has despertado algo que no podías comprender». Entonces, en un instante, el enfrentamiento terminó. Los bandidos, derrotados y aterrorizados, finalmente comprendieron la magnitud de su error. No se habían enfrentado a un ciudadano común, sino a un oficial de élite, un estratega maestro, forjado por años de disciplina y combate donde cada segundo contaba. La lección quedó grabada en sus mentes, la subestimación tenía un precio, y ese precio provenía de un hombre que nunca había sido común. El hombre salió a la luz del amanecer, solo, en silencio, casi invisible en la luz naciente. La ciudad recuperaba el aliento, ajena a la tormenta que acababa de arrasarla. Para él, no era una victoria personal, sino un regreso a la normalidad, a su fachada de hombre común y corriente. Pero en el fondo, su vigilancia se mantuvo intacta. Porque sabía que el mundo estaba lleno de depredadores y que uno siempre debía estar preparado. Y mientras desaparecía en las calles tranquilas, los bandidos, dispersos y destrozados, supieron que se habían topado con una fuerza que ninguno de ellos jamás podría haber imaginado. La presa fácil nunca había existido.